La segunda mitad de la década de los 50, Sonora se abre paso al desarrollo de sus actividades productivas. Se diversifica la agricultura y la ganadería y empieza a tomar fuerza la industria de la transformación y servicios. La capital del estado gozaba de una tranquilidad campirana que quedó en el Hermosillo del ayer. Contaba con poco más de 90,000 habitantes. Más de 2,000 alumnos estaban inscritos en la Universidad de Sonora. El dinamismo empezaba a notarse en el quehacer cotidiano. La ciudad se abría a las nuevas oportunidades económicas que marcaba la época. Hacer producir el desierto solo es para gente grande, y Sonora siempre se ha medido del corazón al cielo. Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Era finales de los años 50, los motores de la economía se habían encendido, ya nadie los podía parar. Realmente la ganadería derramaba a través de los pueblos que venían a comprar, a surtirse los changarros, a la barrotera de Sonora, que era de los Hofer, pero la manejaba el señor Ramírez, y a la Cozalteca, de los Mazón, ¿no? La Cozalteca, sí, es la gran tienda y la gran generadora de todo ese movimiento, porque todo ese dinero que cayó en manos de esos grupos, de los Mazón, de los Valenzuela, de los Escalantes, de todos ellos, y perdonen si se me va alguien de memoria, yo lo vi convertirse en huertas y en viñedos para derramar más trabajo y más mano de obra a la gente de campo. Hermosillo era una ciudad muy bonita, muy tranquila. A mí me tocaba levantarme muy temprano para ir a recoger gente para llevarla a la costa. La gente estaba acostumbrada al Hermosillo que habían conocido desde niños y creían que nunca iba a cambiar. En este plano que dice cómo estaba Hermosillo hasta 1955, bueno, el Cerro de la Campana aquí está, todavía estaba la pera del ferrocarril, la universidad había crecido un poquito, ya existía la colonia Pitic. Terminaba en la Universidad de Sonora hacia esta región y al norte terminaba en la calle Veracruz y al sur pues le colgaba para llegar a Villa de Ceris, ¿no? Había carros, carretas, todavía había, mira, nosotros nos cambiamos el 52 a la América y Quintana Roo. Ese segmento, vamos a decirle, se llamaba La Pitayita. Y después lo engulló más bien San Benito. Recuerdo pues el Teatro Noriega, que era un verdadero teatro Noriega, estaba por Lo Obregón y Garmendia. Tenía luneta, palcos, galería y gallinero, le decían, en lo más alto. Hay otro motor muy importante que es la familia Hofer. La familia Hofer forma la cervecería de Sonora, el doctor don Alberto Hofer, y la familia Hofer genera alrededor de la cervecería y sus empresas más de 3,000 empleos. Ya había inquietudes empresariales y todo eso. La industria por excelencia aquí en Sonora fue la cervecería, que es así, fue un dominio absoluto, ¿no? La cervecería era el árbitro de todo aquí, los Hofer, sí. Era el club de golf, pues se hacían buenos bailes también. Salíamos a los bailes, a las fiestas, al baile, los bailes que se hacían allá arriba en el country club, ahí andábamos en los bailes, en las fiestas. ¿Sí? A mí me tocó ir a esos bailes también, pero no me tocó ver al diablo, porque dicho sea de paso, el mayor mito que ha existido en Hermosillo es ese. El diablo nunca se apareció. Son puras vaciladas. A mí me tocó esa época ir ahí al country club. O sea, no, es que aquí se aparece el diablo. Ya había el rumor, ¿no? Había el rumor, pero eran puras vaciladas.
Estaba casi por cambiarse la zona de tolerancia. La zona de tolerancia se cambia el 58. La zona de tolerancia provocó pues el auge, ¿no? Mucha gente se fue. La zona de tolerancia provocaba un tipo de trabajo para algunas gentes, ¿no? Las lavanderas, las que daban comida a las pupilas de los allá, y los vendedores y muchas gentes más, ¿no? Y en la calle, ahí por ejemplo, la calle del Carmen, lo más normal es ver que había 30, 40 gentes durmiendo en la banqueta en tiempo de verano. O sea, tenía su catre afuera de la banqueta y con su silla ahí, él ponía su camisola y sus cosas personales, ¿no? Muy pocos saben que con el aval de don José Ramón Fernández nacieron los desayunos escolares. No, yo nunca tuve un problema, a pesar de ser guacho, nunca tuve un problema de rechazo de ninguna manera, ni en el trabajo ni fuera del trabajo. Era un lugar muy bonito, sobre todo en los atardeceres, ¿no? Vas estando allá arriba y luego el tiempo corre el viento, muy bonito, allá todo darlo. Es un lugar muy agradable. Entonces la zona de tolerancia estaba precisamente a 4 cuadras, a 3 cuadras de donde yo viví, ¿no? Era... ¿Se divirtió mucho? No, porque estaba muy chiquillo. Es más, resulta que una vez le recordó a mi mamá cuando yo iba a vender huevos cocidos. Mi mamá era muy mocha, muy católica, muy beata, ¿no? Y me acuerdo que puso el grito del cielo: ¿cuándo te mandé yo? Me dijo. Y sí, yo recuerdo, ¿no? El molino La Fama y el molino El Sonorense y varios molinos, el San Luis y todos ellos fueron motores de rama económica en Hermosillo. Era muy chiquito aquí, pero pues el ranchito, todo aquel lado, la 5 de Mayo, estaba el Olivares, la Valderrama, San Benito. Había muchas carretas, obviamente. Tú lo recuerdas, carretas con llantas gordas, ¿no? A veces, a veces eran mulas, a veces eran caballos y a veces eran burros. La chamacada era la tendencia a acudir ante la falta del entretenimiento y la trascendencia del cine, pues nos llevaba y llenaba el cine. Veíamos también el circo Ataide, que llegaba aquí, la carpa Belmont de Paco Miller, que era el mago, prestidigitador y ventríloco, y traía su muñeco Don Roque, que tenía un chichón aquí, además un muñeco muy grosero con el público, Doña Marraqueta, que era una calavera, y Chongo, que era un niño. Muy pocos se acuerdan de Chongo. Por fortuna para Hermosillo entonces no había más que unas cuantas calles pavimentadas y el resto todo eran calles de tierra. En ese elenco venía al Zaguaripa Valenzuela. El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Que lo seguían presentando como niño cantor, lo que pasa es que era bajón de estatura, ¿no? Vinieron a las carreras el Relámpago y el Moro, dos caballos de primera. Pues ahí estás hablando, para empezar, de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Que es una época maravillosa del cine mexicano. Por ahí anduvo José Alfredo Jiménez, anduvieron muchas grandes estrellas, el Negrito Chevaler, Malena Montes, en fin, era una pléyade de gente, y ahí salieron los dos reales. ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Los diarios El Regional y El Imparcial ya eran los medios informativos de mayor circulación en la ciudad, mientras que la capital sonorense se dormía y se despertaba escuchando radio. En verdad, es una noticia terrible la que ustedes están recibiendo y nosotros también. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Lamentablemente, sí es cierto. En la República Mexicana y el continente
Hemos admirado y hemos sabido comprender el valor artístico de este gran artista mexicano, Pedro Infante Cruz. Tenía 31 Le agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Era la XCBH, la HQ, la DM, de las más importantes de esa época. Eran muy pocas. De Apague la luz y escuche, del Ermitaño. De la cama, mientras la puerta de la alcoba se cerraba. Estamos hablando del Monje Loco. El Monje Loco. Estamos hablando de una serie de programas y naturalmente la hora nacional que todo mundo la cambiaba. Había veces que preferían oír el PO Voz 55 de Nogales, Arizona. El cine daba a conocer a través de sus pantallas las tendencias, la música y el folclore, pero era la radio quien se encargaba de determinar los éxitos del momento. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. Casa la quiero yo, ay, ma, yo la pido en balde. Eran los últimos años de la década de los 50. Había nacido el rock and roll y con el rock un rey, Elvis Presley. Pues yo estoy de acuerdo en lo que dice, que apareció él y ya nada volvió a ser lo mismo. Cuando apareció Elvis Presley, por muchas razones, su manera de, su voz, ¿no? Sobre todo, su manera de bailar, el pelo, bueno, tenía muchas características que no se habían dado antes que él, ¿no? Los boleros, la música mexicana, el mambo, el cha-cha-cha y todos los ritmos llegaban a través de la radio. Los jóvenes eran, y también los niños eran adultos chiquitos. O sea, se vestían como papá, se ponían los zapatos igualitos que papá, tenían que pensar como papá, pedir permiso para todo y todo ese rollo. Entonces, por ahí apareció una película que se llamó Cumbres de Asfalto, donde aparece por primera vez un rock and roll en el cine, que es de Richie Valens y sus Cometas. Y luego Al compás del reloj se llama. Y luego aparece James Dean con otra película que se llamó Rebelde sin Causa, que ya trata el que los jóvenes empiezan a querer tener voz y voto en su hogar. Y luego aparece Marlon Brando con otra película que se llamó en español Nido de Ratas. Estoy hablando de entre el 56 y el 58. Surge Elvis Presley en esa época también. Y se toma el rock and roll porque los papás de inmediato lo condenaron al rock and roll. Entonces, como ya empezaba a surgir esa inquietud en los jóvenes de tener cierta libertad, pues se identificaron de inmediato con ese nuevo ritmo que a los papás no les gustaba porque ya era pues dar la contra, ¿no? Para ese tiempo la televisión en México empezaba a desarrollarse. El Distrito Federal con sus 3 canales daba sus primeros pasos, mientras que la televisión de provincia apenas gateaba. Ciudades como Tijuana, Chihuahua, Monterrey y Puebla transmitían señal, pero estaban muy lejos de llegar a ser televisoras. No contaban con instalaciones propias, no tenían oficinas administrativas, algunas carecían de barra programática y de equipamiento, ni pensar en un área técnica. Más lejos estaba el sueño de tener estudios para grabación y transmisión de programas. Cuando mucho, contaban con un transmisor y una cámara. Sacaban la señal como podían y cuando podían. Esa era la realidad de la televisión de provincia. Más que televisoras, esas señales eran utilizadas como repetidoras de los canales de la Ciudad de México. Don Emilio Azcárraga, presidente de Telesistema Mexicano y dueño de la XCW, llega a un acuerdo con su hermano Raúl Azcárraga Vidaurreta, empresario automotriz y propietario de la estación radiofónica SIL. La intención era abrir una verdadera televisora de provincia en toda la extensión de la palabra. La ciudad elegida era Hermosillo, Sonora, lugar donde residían desde hacía tiempo los hermanos Socorro y Raúl Azcárraga Reyes Retana, hijos de don Raúl y sobrinos de don Emilio. ¿Quién mejor para manejar una empresa que la misma familia? Es así como el 27 de noviembre de 1957, en la notaría número 26 de la Ciudad de México,
quedó inscrita el acta constitutiva de la nueva televisora en Hermosillo, bajo el contrato de Sociedad Anónima Mercantil. Había un chamaco, un muchacho, o un par de muchachos, que se enamoran de gente de nuestra entidad, y ese chamaco resultó ser don Enrique Laborín Anetti, que se casa con doña María del Socorro Azcárraga Reyes Retana. Y entre los que Sonora fue de los que escogió para que hubiera un canal de televisión. Era muy fácil. Esos eran sus sobrinos, ¿no? Todos de la familia. Cuyo permiso fue gestionado a través de lo que hoy es Televisa por apoyo de Telesistema Mexicano, por apoyo de don Emilio. Porque aparentemente Raúl Azcárraga era un sobrino favorito de don Emilio. Y luego ya entonces con esa relación familiar de don Enrique Laborín y doña María del Socorro Azcárraga Reyes Retana, ya en la presencia aquí en Hermosillo, pues el resto de la familia comienza a viajar, y entonces otro de los chamacos, muchachos casaderos que llega aquí con el apellido Azcárraga, pues en la sociedad hermosillense comienza a voltear hacia él, y por ahí hay una niña, Salcido, hija de don Luis Salcido, aquel molinero que hubiera en Sonora, del molino de San Luis. Doña Irene Salcido se casa con Raúl Azcárraga Reyes Retano. De hecho, Raúl Azcárraga se casó con una hija de don Luis Salcido, con Vivi, no sé, Vivi, siempre la conocí por Vivi Salcido, ¿no? La mitad del capital del negocio era del Telesistema Mexicano, de don Emilio, y la otra mitad de ellos. Que él se los dio prácticamente, ¿no? Bueno, básicamente nace por iniciativa de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, hermano de don papá. Él inició la televisión aquí en México. Para obtener la concesión de la televisión pienso que tenían que haber tenido, así como en los puestos políticos, alguna residencia oficial. El caso es que se vinieron a esperar aquí. Fueron 10,000 acciones con valor total de $1 millón, siendo los dueños de dichas acciones don Rómulo Farril, don Emilio Azcárraga, don Raúl Azcárraga Vidaurreta, doña Aurora Azcárraga de Sáenz, don Julio Azcárraga Reyes Retana, el señor José Luis Fernández y Soto y el señor Héctor Balcázar. Ya con el acta constitutiva, con el capital y con la señal autorizada, solo faltaba la construcción del edificio. Para enero de 1958 llegó a Hermosillo, procedente de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo González Camarena. Su encomienda, seleccionar el terreno propicio para la construcción de la televisora. El ingeniero Camarena fue a Hermosillo a ver en dónde pudiera ser el lugar más adecuado para instalarse. En un momento el transmisor que íbamos a poner era de baja potencia. Eso sucedía en todo el mundo, o sea, no estaban tan desarrolladas la televisión. Entonces él fue y estuvimos analizando diferentes posiciones, la mejor para que pudiera llegar la señal a toda la ciudad, en los diferentes cañones hacia la presa, que no taparan los cerros hacia Villa de Ceris, era retirarse hacia la costa, que además era donde estaba creciendo la ciudad. El lugar seleccionado quedó ubicado a las afueras de la ciudad en su parte noroeste. Era el lugar perfecto para que la señal pudiera llegar a la mancha urbana de la capital sonorense de ese tiempo. El proyecto, los cálculos y la construcción de las instalaciones de la nueva empresa quedó en manos de un reconocido arquitecto, don Gustavo Aguilar. Pero este puntito es importante, yo creo que se ve muy bien en la grieta, porque ese es donde está la televisora precisamente. Cuando se construyó la televisora, todo este terreno era un choyal enorme. Por eso una colonia que anda por ahí se llama el Choyal. Cuando se planeó el Canal 6, se planeó poner la torre en el Cerro de la Carpana, pero por leyes estaba prohibido, porque era monumento, Cerro de la Campana. Sin embargo, ahora está lleno de antenas, sí. Mientras se construían las instalaciones de la nueva televisora, Raúl Azcárraga abrió Bosco Telecentro, primer negocio dedicado a la venta, reparación y servicio de aparatos televisores.
Aunque usted no lo crea, en Hermosillo se empezaron a vender los aparatos televisores antes de que llegara una señal de televisión. Sin embargo, se corría la voz de vecino a vecino, ¿no? El vecino tiene televisión y el vecino también quería tener televisión. Estaba Raúl asociado en un negocio que estaba también Enrique Laborín, se llamaba Bosco Telecentro. Pues yo era el gerente de ventas de Bosco Telecentro. Raúl Azcárraga puso su negocio, no sé si sepan, esto se ha comentado, que don Raúl Azcárraga originalmente puso el radio, no porque creyera que era negocio el radio, sino que el negocio era vender radios, aparatos de radio, y pasó algo similar con la televisión. No, pues le ofrecíamos el televisor, ya la gente tenía una idea más o menos de lo que era la televisión, ya le habían visto en algunas otras partes y esos eran más fácil de vendérseles. A los que nunca habían visto televisión, pues era más difícil, ¿no? Era el Hermosillo al final de los 50. El tradicional silbido del tren reunía gran parte de los pobladores en la pera del ferrocarril. Eran cosas que sucedían y que de alguna manera teníamos que acudir a ellas, la llegada del tren en la pera del ferrocarril. Si el ferrocarril reunía gente, el llamado aeropuerto no era la excepción, máxime cuando cada aterrizaje era toda una odisea. El aeropuerto, dándole un nombre muy elegante a la pista de terracería que estaba en la colonia Modelo. Ya existía, no tan grande como está ahorita, pero en una primera parte, el Panteón Yáñez. Y estas dos líneas señalan las pistas de aterrizaje del aeropuerto en aquella época. Y ahí era ver aterrizar el avión, nomás que el avión no podía aterrizar si había el paso de un cortejo fúnebre, porque al otro lado de la pista estaba el Panteón Yáñez. Cuando teníamos necesidad de ir al panteón en un cortejo fúnebre, había que estar pendiente si venía a aterrizar el avión o no. Era un pequeño aeropuerto que está donde está ahora el Hospital Ignacio Chávez. Ahí era el aeropuerto, estaba lejísimo del centro eso. Iba uno a cazar cachorras por allá. Entonces el camino que llevaba al Panteón Yáñez, la hoy calle Yáñez, cruzaba la mitad de la pista. Muchas veces hubo necesidad de detener el cortejo para que bajara el avión. Vacas también, que había que correrlas ahí, o chivas, para que pudiera aterrizar el avión de Aerolíneas Reforma, ¿no? Que era una de las compañías que entonces volaba. El cine era un excelente atractivo para la época. Ahí se podían disfrutar desde películas hasta funciones de box o lucha libre. Teníamos el Nacional, el Sonora, el Noriega, de buena memoria, el Cine Reforma, que era abierto, el Cine Lírico, que también era abierto. En unos discos de este pelo, ahí venía el sonido. Haz de cuenta como los comerciales que llevan un face, ¿no? Así era, por ejemplo, y al rato, ¡pum!, se oía el balazo. Y ahí ven el caballo, el jinete, y tronaba el balazo. Fíjate. El Cine Arenas, donde se presentaba la lucha libre y el box del Chapo Romo, ¿no? Que pasaban de cuando en cuando películas, pero su función era arena de box y lucha, ¿no? Sí, ahí vimos al Santo, al Blue Demon, al Black Shadow, que cuando le quitaron la máscara supimos que era José Cruz, y hermano del Blue Demon, al médico asesino, al enfermero, toda la generación anterior, el Blue Demon anterior al Mil Máscaras y todos esos, ¿no? Y al Rayo de Jalisco, que fue la siguiente generación de luchadores. En el Jardín Juárez o en las afueras de las iglesias siempre había novedades, desde magos, artistas, faquires, hasta hombres mosca. Una persona que se encaramaba a los edificios, ¿no? Subía a la catedral por fuera, ahí está todo Hermosillo viendo al hombre mosca, pasaba el sombrero, contaba buena lana, ¿no? Y era, no, venía siguiendo, además, parte de su
de su currículum era que había subido la Catedral de México y la de Puebla y la de no sé dónde, ¿no? Se remonta uno a los recuerdos, incluyendo esta hermosa catedral que tengo aquí a mis espaldas, que dicho sea de paso, aquí venía a oír yo las 7 palabras. El famoso faquir del Jardín Juárez, un faquir que enterraron en el Jardín Juárez, que iba a durar creo que una semana allá adentro, y a los 3 días lo tuvieron que sacar porque estaba muriendo. Era 1958. Ya no era rumor entre los hermosillenses la llegada de la televisión a la ciudad. Técnicamente era ideal ponerla más retirada hacia la costa, pero por la posición del aeropuerto había limitantes técnicos de que, como íbamos a construir una torre, no podíamos acercarnos mucho al aeropuerto por la seguridad de los aviones, del tráfico aéreo, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual se escogió ese lugar. Sí, porque era el terreno más barato. Naturalmente, sí. Así el empresario sí tiene que buscar la manera más económica de hacerlo, ¿no? Originalmente debo decirte que la televisora hubiera estado en donde estuvo la primera iglesia protestante que se instaló aquí en Hermosillo, por la calle Cerdán, esquina con Manuel González. Enseguida, ahí es donde estuvo la funeraria de Luis Aguilar, funeraria San Ramón. Todos lo sabían, se estaba construyendo la salida de la ciudad rumbo a la costa de Hermosillo, la nueva empresa. Vino gente de México, concretamente el licenciado Alcázar, que era de Telesistema Mexicano, y yo trabajaba en un periódico aquí en El Imparcial, y recibí en mi gaveta que querían que fuera yo al Hotel de Gansa entonces, para entrevistarme con este señor. Este señor me trajo donde estaba el baldío, donde estamos ahorita, y estaban apenas haciendo excavaciones. Y me dijo, aquí vamos a poner una televisora. No, yo ya llegué cuando ya el terreno ya lo habían comprado, cuando ya estaban los albañiles tirando las líneas de cal para hacer los cimientos. Momentos que ya pasaron, momentos que marcaron la historia. En esos días el Cerro de la Campana y gran parte de los hermosillenses fueron testigos de la última ejecución de la pena de muerte en México. Que en 2 hechos totalmente independientes habían violado niñas. Uno de ellos se llamaba Francisco Zamarripa y el otro Francisco Corrales, el Platanito. Y marcan un hito en la historia de Hermosillo, en la historia de Sonora, y en la historia de la justicia mexicana. Son los últimos civiles que se condenaron a pena capital y se realizó la pena capital. Los fusilaron en la penitenciaría del Estado, y como la penitenciaría vieja, naturalmente, donde ahorita está el museo, y como está enfrente del Cerro de la Campana, pues medio Hermosillo estaba encaramado en el cerro viendo el fusilamiento. La capital sonorense le abría los brazos al desarrollo, pero a la vez se aferraba a sus tradiciones, a su particular manera de ser y de vivir. La carne asada empieza, bueno, era una tradición. Sin embargo, el que la toma y la institucionaliza, si quieres tú, don Poncho Durazo, en el Patio Orquídea, que muy pocos se acuerdan del Patio Orquídea, estaba muy cerca de donde está ahorita el Xochimilco. Era la reunión de todos los domingos. Íbamos a misa a la Capilla del Carmen, salíamos de misa y todo el mundo al Café Pradas, ¿no? Eran los lugares de moda. La cerveza se vendía en el béisbol como siempre se ha vendido, ¿no? Y sí tenía un consumo. Háblame del béisbol, a ver. No soy muy bueno, no soy pero la gente iba. Sin duda alguna, yo también fui. Sí, ahí se hacían los ligues, noviazgos y todo eso, ¿no? Estaba muy cerca de donde está ahorita el Xochimilco. De ahí se mudó a lo que fue el Jardín Corona, junto al Cerrito López. Fue en fines de los 50, ¿no? Está ahí un tiempo y después se muda a donde ahorita está el Xochimilco, y el señor Campillo mantuvo un tiempo lo que fue el Jardín Corona, que se llamó Jardines Campillo.
donde la mayoría de la gente nos conocíamos, coincidíamos en los mismos lugares de diversión, algunos salones de baile, y no existía tanta la diferencia social. Pero, y luego está el café universitario era el de la juventud en aquel entonces, ahí se bailaba con una rocola. También había un cocinero que había andado medio ambulante, hacía carnes asadas ahí a un costado y pollos de la Capilla del Carmen, y después se pone ya con un restaurante que fue el Colores. Y luego los bailes rancheros que se hacían cada año en la universidad, no sé si todavía se harán, ¿no? Pero yo iba, me tocaron. La nevería Chita, que tenía nieves de todos sabores, riquísima. En aquel entonces así sucedían las cosas, fíjate. Las muchachas se casaban, máximo una muchacha de 25 años decían, ya está quedada, ¿no? El Jardín Juárez tenía una bola de restaurantitos, de comederos, de fonditas. Ahora son de 40. Cuando lo arman como parque, como jardín, se mudan ahí cerquita todas ellas, ¿no? El Kiki se muda ahí enfrente, los famosos pollos canasta, que eran fritos en canasta, la nevería Chita también se muda enfrente, luego junto al cuartel de 14, y luego se va para enfrente del edificio Fer, o sea, todos esos. Un moderno proyector de películas y equipo transmisor fabricado en la General Electric se instaló en el edificio de la televisora, siempre bajo el asesoramiento de ingenieros y técnicos norteamericanos. Era diciembre de 1958 y la torre antena, la más grande y ostentosa jamás antes vista, se había convertido en un atractivo de alegría y orgullo para los hermosillenses. La torre de Canal 6 fue, inmediatamente se convirtió en un ícono de la ciudad. La antena era, ahora he venido a saber que era de segunda mano. Yo creo que estuvo trabajando por allá en la Ciudad de México. Porque era un verdadero espectáculo, ¿verdad? No había nada aquí que se pareciera, porque es una torre autosoportada. Entonces aquí vinieron a armarla, me mandaron a mí los datos del peso, todo lo que había que tomar en cuenta para cimentarla. Y creo que al final llegó hasta los 80 metros de altura. Y a mí me tocó hacer la cimentación de la antena. Desperfectos y retrasos en la llegada de equipo postergaba desde hacía meses el inicio de las transmisiones en la televisora. Era 1958. Siempre. Alguien tenía que hablar. Pues yo renuncié al imparcial. Ya estaba todo el equipo, ya estaba todo. Pero al momento de hacer las primeras pruebas se rompió el cable. Era un cable coaxial que solamente en Chicago lo podían hacer. Pero hubo retrasos por las entregas de los equipos, la dificultad que era la primera estación formal. Como yo había renunciado al periódico, pues se llegó noviembre, los fines de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo sin chamba. Sin sueldo porque decía el convenio que a partir de las operaciones. Gabriel Roberto Monteverde era un ejecutivo de ventas del Imparcial y él se pasó, vio muy interesante el proyecto y se pasó con nosotros y fue un factor muy importante en el desarrollo de la comercialización de la estación. Allí pues, todo el concepto era venta de prensa o venta de radio. De televisión no estaba implantado, etcétera, era una cosa nueva y él fue un factor muy importante en el desarrollo. Por ejemplo, en Navidad, Raúl, que tuvimos mucho contacto, pues inclusive íbamos juntos a Tucson a comprar partes o cosas. Me dijo Raúl, oye, pues no encuentro qué regalarte para Navidad. Se me ocurrió esto, me dio un chequecito, ¿no? Que me alivió bastante, debo decírtelo. Algo grande estaba por llegar, la gente lo sabía. El 31 de marzo de 1959, XCWH Canal 6 inició transmisiones en periodo de pruebas. Algunas casas comerciales como Bosco Telecentro y Mazón Hermanos declararon éxito absoluto. Centenares de personas atónitos vieron la novedad. Todo el mundo se nos salían los catotones de los ojos. ¿Cómo puede hablar ese señor? Buscábamos nosotros cómo entraban esos monos a un aparato tan pequeño.
Raúl Azcárraga Reyes Retana, como gerente de Canal 6, invitaba a través de los periódicos a todas aquellas personas que tenían grabaciones en 16 milímetros para que prestaran el material y transmitirlo a través de la señal en pruebas. La respuesta fue inmediata, pero las filmaciones eran pocas y todas pertenecían a familias de la alta alcurnia sonorense. Para la gente que se reunía a ver la novedad, poco importaba quiénes eran y dónde estaban los que salían en las grabaciones. Lo verdaderamente impresionante era ver imágenes en movimiento a través de una caja. Para muchos, una caja mágica. Hay un detalle curioso, cuando empezaron las pruebas, aparecían anuncios en el periódico que decía, traiga sus películas, nosotros las vamos a pasar aquí y no le vamos a cobrar. Entonces originalmente tú veías pues, fiestas, veías las grabaciones particulares, ¿no? Se empezaron a pasar, ¿cómo se llama? Películas y se empezaron a pasar promocionales. La televisora de Hermosillo, que en mi opinión debió haberse llamado Televisora de Sonora, fue la primera televisora en la provincia mexicana. No había televisión más que en la Ciudad de México. No había ninguna otra parte del estado. No había ni en Tijuana, ninguna parte del país, ni en Tijuana, ni Monterrey, ni Guadalajara. El 1 de mayo de 1959, El Imparcial llegaba a su 22 aniversario. Un día especial para Periódicos Gili. Sin embargo, para XEWH Canal 6, fue un momento que sobrepasaba lo sublime y llegaba a lo histórico. Primer transmisión en vivo en un estudio de televisión de provincia. Fue un programa donde los regalos, la música y el talento estuvieron presentes. Y se hizo un programa muy interesante, donde la cámara la manejaban en aquellas mesitas que se usaban para las máquinas de escribir, ¿no? Y fue un derroche de ingenio, de talento, de amor. Fue del Imparcial el 1 de mayo. Lo que pasa es que esa fecha es cuando realizan el primer programa Pivo. Sí, y aparecieron personajes, el presidente municipal, el gobernador y todo lo demás, ¿no? Para poder hacer la transmisión del programa fue necesario que apagaran la televisora para llevarse la cámara que tenían y colocarla sobre una mesa de oficina, de una máquina de escribir y en ella habituallarla como cámara de televisión. Se hizo el programa, sí, un programa artístico, apareció don José S. Gili, el primer gerente de ventas que hubo, que fue el Roberto Monteverde. Fue un éxito, obviamente todo el mundo estaba esperando que llegara. Sí, claro. Trinidad Félix Armenta fue la primer voz oficial de Canal 6 y fue él quien llevó la presentación del evento, mismo donde se obsequiaron regalos a los suscriptores del Imparcial. El elenco artístico estuvo integrado por el talento de las hermanitas Federico, el romántico trío Los Halcones. La música mexicana se hizo presente a través de la voz de la Indita, acompañada por el mariachi Estrella. Chalío Durán fue el primero en poner a bailar a través de la televisión a los hermosillenses con sus clases de cha-cha-cha, además de cantar y divertir a los presentes. Mapi Villalobos se daba a conocer con su impresionante y melodiosa voz. También estuvo presente la alegría y el sabor de Guadalupe, el Chacal Estrada y su conjunto. Todos querían una. La televisión se había convertido en un atractivo para grandes y pequeños. Centros comerciales, además de vender televisores, empezaron a rentarlos, y quienes tenían televisor en su casa le entraron al negocio. Y se dio el fenómeno que todos podemos suponer, y que seguramente han oído hablar de él, de que muchas casas alquilaban, te cobraban 20 centavos por entrar a ver la televisión al patio de la casa. Eso me consta porque yo tuve varios clientes que les vendí televisores para rentarlos, así, para cobrar la renta, ¿no? Había quien hacía un negocio y yo creo que les convenía porque se ponían, yo creo que se juntaban hasta 50 gentes en un patio a ver la televisión. Gente que pudo comprar un televisor, nos cobraban 20 centavos por verlo y pagábamos 20 centavos y nos dejaban entrar a la sala donde tenían el televisor. Pero eso sí, estábamos al día de todo ahí. Como te digo, no era fácil el acceso a un aparato de televisión en aquel entonces, ¿no? Pues eran caros, pero la gente veía la televisión donde ponía, en casas inclusive,
En casas se juntaban amigos, se juntaban grupos. Yo pagué, claro que sí, yo andaba de novillo en ese momento. O sea, en un barrio X tenía una televisión y se llenaba de gente. No, nosotros éramos de pobres para abajo y teníamos que pagar. Que rentaban, por ejemplo, los domingos rentaban un televisor, ¿no? Era como medio de esparcimiento. Y era parte del romance llevarla a que viera la televisión. Pues nosotros íbamos al Café Prada y al Limoncito, que era lo que estaba de moda, ¿no? Y ¿había televisión? Ahí había televisión. Javier Solís, que había cantado en el Limoncito de los Angulo, cantaba como parte de un mariachi, como la primera voz de un mariachi. Canal 6 inició operaciones con barra programática y pauta comercial el 19 de mayo de 1959. Transmisiones que empezaban a las 4 de la tarde y podían llegar hasta la medianoche. Nosotros empezamos a ver las primeras películas que pasaban en televisión. Me acuerdo de La Reina del Yukón, que la repitieron 700 veces y 700 veces la veíamos. Por ejemplo, bueno, había muchas caricaturas del ratón Miguelito. Esas eran las primeras que había, no había más. Me acuerdo también de las caricaturas del Gato Félix, de Reyesito. Había programas muy interesantes, uno de ellos se llamaba Alta Tensión, Espías con Espuelas, Mr. Ed. Después vinieron ya programas que realizaban aquí y que además empezaron a traer programas tanto grabados o filmados de Estados Unidos. El boom de la televisión cada vez era más grande. Las colonias se organizaban a través de las llamadas juntas vecinales para tener un televisor comunitario. Y ahí se juntaba toda la vecindad en cierta área del barrio. Hacían una canchita de básquet y luego ponían la caja de fierro para meter la televisión ahí, la tenían con llave, ¿no? Y había un encargado de ir a estar ahí, abriéndola y cerrándola. La abría a la hora de la transmisión y la cerraba a la hora que se acaba la transmisión. Televisora de Hermosillo Sociedad Anónima fue inaugurada oficialmente el 30 de mayo de 1959, ante la presencia de importantes personalidades de Telesistema Mexicano, así como todo el Hermosillo distinguido de la época. En la inauguración, gente muy reconocida en Hermosillo, profesionalmente y socialmente, y se hizo un evento relativamente sencillo. Fue una fiesta muy bonita. Yo estaba, ¿cómo le diré? Yo estaba al frente de la puerta recibiendo a los invitados y pasándolos a sentar. Entonces, bueno, se dijo un discurso de esto, aplausos, abrazos y una serie de cosas, y se ofreció un buffet. No, pues la gente más destacada, gente más destacada de Hermosillo, ¿no? Principalmente todos los señores Laborín, están muy bien relacionados. Fue don Federico Valenzuela, que fue el primer cliente de Bosco Telecentro. Fue tarde, la inauguración se llevó a cabo tarde, no era porque muy caliente en aquel tiempo, no tanto como ahora. Y para ese tiempo, el publicista número 1 era Gabriel Roberto Monteverde, que fue un excelente publicista y excelente vendedor de publicidad, ¿no? Pero cuando don Emilio llegó a inaugurar la televisora el 30 de mayo, yo le enseñé la carta de tiempo, todos los programas estaban vendidos. Con Mazón Hermanos, con Café Combate, con Matamoros, etcétera. Mezquital del Oro, Lácteo. Y él fue, el día que se inauguró el Canal 6, él contrató en el Imparcial una plana entera y con letras pequeñas decía, en el Majestic se vio mejor. Y que estoy con don Emilio y le dije, todo el tiempo está vendido. No, me dijo, no puede ser. Señor, le dije, aquí está la carta de tiempo. Este programa fue, porque todos vendíamos el programa. Sí, todo el programa. Era completito el programa de entrada y salida y los comerciales. Los comerciales. Todo completo. Los breaks era otro detalle. Técnica publicitaria, ¿no? Sí. ¿Cuál era el Majestic? Que era el televisor que nosotros vendíamos, pero toda una plana y unas cuantas letritas chiquitas así en medio. En el Majestic se vio mejor.
porque todo el mundo estaba queriendo ver la televisión, ¿verdad? Y había de otras marcas. Mire, vio que Cómicos y Canciones estaba patrocinado por Masón Hermano. Estudios Raleigh de Pedro Vargas estaba patrocinado por Café Combate. Entonces me dijo, oiga, estos programas no los puede usted vender, nosotros los tenemos vendidos allá. A mí no me dijeron nada, señor. A mí me dijeron todos los programas que tenía y no me dijeron nada. Aquí está. Y le dice al negro, así le decían al negro, oye, negro, le dijo, ¿cómo estuvo esto? Pues no se lo explicamos, pues a ver cómo le haces, le dijo, porque tengo yo compromiso. Pues logramos que se quedaran con él. Con el quiebre de una botella de sidra en manos de la señora Socorro Azcárraga de Laborín, quedaba formalmente inaugurada XEWH Canal 6, La Espiga del Noroeste, primer televisora de provincia en México. A mí me avisaron media hora antes del evento que yo era la madrina. Y con una gran botella de sidra, porque no era de champán, que me parece que le tuve que dar 2 golpes, porque la primera no se rompió la botella, entonces me dijeron dale muy fuerte. Y por fuera en la calle se juntó mucha gente para ver qué estaba pasando, todo el mundo. Entonces Hermosillo participaba de todo. Y efectivamente la señora Socorro Azcárraga de Laborín estrelló en la torre una botella de champán. No, yo la vi, yo estaba muy lejos, yo la vi muy lejos, ¿no? O sea, yo oí y presencié nada más así que estaba con la botella así para tronarla, ¿no? Pero yo no estuve exactamente pegadito ahí, ¿no? Yo estaba en otro lado, ¿no? Canal 6 no fue simplemente la señal de un transmisor como lo eran los demás intentos de televisoras de provincia. XEWH Canal 6 fue el nacimiento de la verdadera televisión de provincia en México. Con brillantes tu pecado, que pague con brillantes. Recuerdo también que me tocó irle a cobrar a una dama a la que mi mamá le inyectaba al niño, porque mi mamá inyectaba, y me sorprendí. Era el club o el tugurio o el salón más bonito, se llamaba el Palacio de Cristal. Y me acuerdo que la dama que le fui a cobrar se me hizo tan preciosa, me hizo como Miroslava. Yo tenía entonces, estamos hablando del 56, tenía 14 años. 12 años, no es cierto. Y luego me mandaron a trabajar a Empalme. De Empalme duré muy poco porque le pedí una tranquiza al dueño del cine y me dijo mi hermano, como era el delegado, mi hermano de Guaymas y Empalme, del sindicato y de los artistas también, me dijo, te vas a ir para Guaymas, mijo. Hay la anécdota de que una vez que vino Vasconcelos en plan de político, pues estaba teniendo un meeting ahí en el Jardín Juárez, pero pitó el tren y se fue todo el mundo para la estación del tren. Pueblo trenero, dijo. Y me dio una cachetada y me mentó a mi mamá, y eso sí, no se lo aguantó a nadie. Le dije que me esperara ahí en su oficina, que terminando la función nos íbamos a dar de golpes allá afuera. Y sí, me esperó, pero no me hubiera esperado. Que le pegué una tranquiza al pobre, es griego, Roberto Cristópulo se llamaba, hace tantísimos años de eso.